Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra décima clase virtual, nuestra décima clase online. Y pues vamos a estar hablando sobre tejido conjuntivo, siguiendo con este tema de tejidos básicos. Recuerden que ya estuvimos hablando en unos anteriores videos sobre tejido epitelial. Lo clasifiqué en dos, en epitelial de glandular y también epitelial de revestimiento. Así que te dejo en la cajita de información acá arriba también para que vayas a verlos. Y pues ahora sí, vamos a estar comenzando. Bueno, definimos un tejido conjuntivo o también llamado tejido conectivo como aquel tejido que va a constar principalmente de células y de matriz extracelular. Recordemos que en tejido epitelial ya habíamos estado hablando sobre matriz extracelular que es principalmente está compuesta de cierto tipo de proteínas. Pero bueno, en tejido epitelial no había gran cantidad de matriz extracelular como lo vemos aquí en tejido conjuntivo. También va a estar formado por algunas células como cuáles, en este caso teníamos por fibroblastos y fibrocitos. Serían las células que se encuentran en el tejido conjuntivo. Aquí podemos ver que también tenemos en la matriz extracelular algunas proteínas, como ya les dije, que están compuestas por proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas y también glucoaminoglicanos. Bueno, esto constituyen toda esta sustancia fundamental. Cuando estoy hablando de la matriz extracelular también incluye ciertos tipos de fibras. Si estoy hablando de fibras, también son un tipo de proteínas que puedo encontrar. ¿Cuáles fibras encuentro en el tejido conjuntivo? Encuentro fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué es lo primero que debes tener presente si estoy hablando de tejido conjuntivo? Debes de tener presente que consta de una matriz extracelular y también está constituido por células. Células como cuáles, estoy hablando de fibroblastos y estoy hablando de fibrocitos. El tejido conjuntivo, como ya lo acabo de decir anteriormente, tiene una función también de reflejo con estos tipos de células y de las fibras. Junto las células con las fibras se presentan dentro del tejido y bueno, tienen la composición de la sustancia fundamental. Y bueno, ¿cuáles serían las principales funciones principalmente del tejido conjuntivo? Serían de sostén, de dar forma y también de defensa. ¿Por qué estoy hablando también de defensa? Porque dentro de tejido conjuntivo puedo encontrar eosinófilos que son parte de la defensa del sistema inmunológico, por ejemplo. También puedo encontrar linfocitos, también puedo encontrar basófilos, etc. Tienen fibras, o más bien tienen esta función de sostén porque tienen fibras tanto de colágeno como elásticas o también llamamos fibras de elastina que pues funcionan como esta base de sostén para los órganos y también pues porque dan forma precisamente a este tipo de tejido. No voy a estar explicando esta imagen hasta el final porque aquí tenemos una serie de tejidos, de los diferentes tipos de tejidos especiales, pero aquí anexé esta imagen, pero no debería ir aquí, va a ir más adelante, así que ahorita se las voy a explicar, la vamos a volver a ver más adelante. Ahora me voy con la clasificación. Si estoy hablando de tejido epitelial, como ya les dije, tiene la función de organización y también tiene la función pues de soporte, la función defensiva. ¿Por qué? Porque tengo células, como ya les dije, tengo fibras y tengo fibroblastos y tengo fibrocitos. Y bueno, cuando estoy hablando de la clasificación, aquí tenemos este cuadro del libro de histología de Ross y podemos clasificar el tejido conjuntivo en tres: tejido conjuntivo embrionario, tejido conjuntivo del adulto y tejido conjuntivo especializado. Cuando hablo del tejido embrionario, estoy hablando del tejido mesenquimatoso, por ejemplo, y también lo clasifico en tejido conjuntivo mucoso. Ahorita se los voy a estar explicando, pero no me voy a meter de tajo a este tema, sino que lo vamos a ver en otros videos.
De ahí seguiría la clasificación de tejido conectivo adulto, que está clasificado en dos: en tejido conjuntivo laxo y en tejido conjuntivo denso. El tejido conjuntivo denso se puede clasificar a su vez en irregular y regular. Ahorita vamos a ver la diferencia de estos tejidos, cómo se ven al microscopio, pero sobre todo cómo se ve la presencia de fibras y de matriz extracelular dentro de estos tejidos. De ahí llego al tejido conjuntivo especializado, que bueno, aquí tengo varios, pero por lo general encuentro adiposo, hematocitopoyético, que se encuentra en la médula, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Bueno, en cada uno de ellos voy a encontrar diferentes tipos de células porque cumplen diferente función. Por ejemplo, en el óseo voy a encontrar células llamadas osteocitos. Ese sería un ejemplo. Si encuentro en sanguínea, sería lo mejor que encontrara basófilos, eosinófilos, plaquetas, glóbulos rojos, blancos, etc. Bueno, esa sería la clasificación del tejido conjuntivo. Lo clasificamos en tres para que tengan presente: el tejido conectivo embrionario, el tejido conectivo adulto y el tejido conectivo especial o especializado. Serían estos tres tipos de clasificaciones. Cada una de estas se divide o tiene sus propias divisiones, que vamos a estar ahorita hablando de eso en las siguientes diapositivas. Voy a estar describiendo la primera clasificación del tejido conjuntivo y pues vamos a hablar del tejido conjuntivo embrionario. Este tipo de tejido se clasifica, como ya lo habíamos visto anteriormente, se clasifica en dos: en mesenquimatoso y en tejido conjuntivo mucoso. Cuando estoy hablando de el mesénquima, estoy hablando que se halla principalmente en el embrión. Tiene o contiene pequeñas células, que estas van a ser de diferentes formas y tienen un aspecto que relativamente es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que va a tener como una estructura muy formadita. Las células es como si estuvieran organizadas. ¿Y dónde se va a encontrar? En el embrión. Si estoy hablando del tejido conjuntivo mucoso, lo voy a encontrar en el cordón umbilical. Principalmente está constituido por membrana extracelular, que recordemos que la membrana extracelular está compuesta a la vez por agua, por electrolitos, por proteínas de adhesión, por fibras de colágeno, tanto reticulares como elásticas, etc. Proteoglucanos, glucoproteínas, de todo esto va a estar constituida la membrana extracelular. Y bueno, da un aspecto gelatinoso y está compuesta principalmente por ácido hialurónico. Y bueno, esta sería la clasificación del tejido conjuntivo embrionario. Lo clasifico en dos: mesénquima y tejido conjuntivo mucoso. ¿Dónde encuentro el mesénquima? Lo voy a encontrar principalmente en el embrión como células uniformes, como células de aspecto relativamente pues como si fueran parejitos. Y el tejido conjuntivo mucoso lo voy a encontrar en el cordón umbilical y consiste en que tiene matriz extracelular y tienen este aspecto como gelatinoso. Ahorita vamos a estar viendo unas imágenes de estos dos tipos de tejido embrionario. En la primera imagen estamos viendo un tipo de tejido embrionario mesenquimatoso. Este sería el tejido que se encuentra en el embrión y podemos ver las células como si estuvieran de forma uniforme. No tiene esta forma como acuoso, ¿sí? De la parte que ustedes están viendo, las zonas blancas serían la zona de matriz extracelular y todo lo demás serían fibras como tal de este tipo de tejido, y los puntitos, estos que les voy a ir señalando, estos de color teñidos con hematoxilina de color morado, esas serían pues las células como tal. Si se dan cuenta, vemos ahí presentes también un tipo de fibras. El siguiente tejido, pues estoy hablando del tejido embrionario mucoso, y aquí le voy a quitar, perdón. Tendría un aspecto más acuoso. Vemos igual está formado por matriz extracelular y va a tener también ciertas fibras de colágeno y ciertas fibras principalmente de colágeno. Estas serían las diferencias entre los dos tipos de tejido embrionario. Pero bueno, no me voy a estar enrollando tanto en eso. Después va a haber un video específicamente para
pues para este tema como tal. Seguimos con la segunda clasificación del tejido conjuntivo y sería tejido conjuntivo adulto. Bueno, el tejido conjuntivo adulto a la vez tiene dos clasificaciones, como ya lo habíamos dicho, se divide en dos, en tejido conjuntivo laxo y tejido conjuntivo denso. Cuando estoy hablando de los tejidos conjuntivos laxos, es también llamado tejido conjuntivo areolar, y bueno, es un tipo de tejido que más que nada va a tener las fibras van a estar, cuando hablo de laxo, tiene muchas células y pues la sustancia fundamental, es decir, se ve muy presente, está muy presente. Y si estoy hablando de sustancia fundamental, recuerden que estoy hablando de agua, de ciertos electrolitos y de ciertas proteínas. Y bueno, si estoy hablando de un tejido conjuntivo denso, a diferencia del laxo, es que hay gran densidad de fibras, es decir, mucha cantidad de fibras, y se puede dividir a su vez en dos tejidos, que va a ser el tejido conjuntivo denso modelado y tejido conjuntivo denso no modelado. Esas serían las clasificaciones de tejido conjuntivo denso. Ojo, recuerden que cuando estoy hablando de tejido conjuntivo en el adulto encuentro dos, laxo y denso. Y el denso se clasifica a su vez en modelado y en no modelado. Cuando estoy hablando de tejido conjuntivo laxo, estoy hablando de este tipo de tejido que va a contener o tiene muchas células como tal, mucha presencia de fibroblastos, y de fibrocitos. Los fibroblastos y los fibrocitos son un tipo de células que se encuentran o son características del tejido conjuntivo. Más sin embargo, los fibroblastos dan origen a varios tipos de fibras y también dan origen a a la vez dan origen a los fibrocitos. Y tienen diferente tamaño o diferentes porciones dentro del tejido conjuntivo. Por lo tanto, las puedo yo diferenciar. ¿Qué quiere decir esto? Estoy observando una célula fibroblasto más grande, es más alargada que un fibrocito. Ahorita lo vamos a estar viendo más adelante. Y bueno, retomando el tema de la clasificación de tejido conjuntivo del adulto, nos iríamos, ya hablamos sobre el laxo, ahora voy con el denso. ¿Cuál sería la característica del denso? Que tiene gran cantidad de fibras y mucho menos, hay mucho menos células y por lo tanto se ven estas células un poco más aplastadas, se ven como si estuvieran aplanaditas como tal, y casi no hay presencia de matriz extracelular. En la siguiente diapositiva vamos a estar viendo un ejemplo de tejido conjuntivo del adulto, pero denso. Vamos a ver aquí en esta imagen que tenemos solamente pequeñas porciones de matriz extracelular, casi no veo zonas blancas. Todo está compuesto de fibras, estoy viendo presencia de células de fibroblastos, pero si se dan cuenta casi no tengo matriz extracelular. Esto sería un claro ejemplo de tejido conjuntivo denso. De ahí me voy a la clasificación y les voy a estar mostrando ahorita pues cada uno de estos. Como ya lo dije anteriormente, el tejido conectivo laxo va a tener muchas células y va a tener presencia de matriz extracelular. Y bueno, ya recordé que es la presencia de agua, electrolitos, proteínas, bla bla bla. Pero también tiene presencia de fibras de colágeno. Cuando yo hablo de los tipos de fibras que existen en el tejido conjuntivo, estoy hablando de tres: fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Esa sería la clasificación de los tres tipos de fibras. Pero si hablo de tejido conjuntivo laxo, precisamente este tejido contiene fibras de colágeno. Estas son muy delgadas y también son escasas. No se van a ver como el tejido conectivo denso, que tiene mucha presencia, como lo vimos aquí en la imagen anterior, que va a haber mucha presencia de fibras alrededor del tejido y casi no hay matriz extracelular, si estoy hablando de un tejido conjuntivo denso. Espero que hasta ahí te esté quedando claro la información. Y bueno, otra característica es que tiene una consistencia viscosa, gelatinosa y tiene la función de transporte. Es decir, el tejido conectivo laxo tiene la función de la difusión,
del oxígeno y de sustancias nutritivas. Recuerden que cuando estamos hablando de tejido conectivo, estoy primero, si nos vamos, si pongo un ejemplo o si recordamos el video anterior de tejido epitelial, recuerden que el tejido epitelial está muy cerca de un medio externo, casi siempre está comunicado con una luz. Voy a tener tejido epitelial y luego voy a tener tejido conjuntivo o conectivo y al final voy a tener la irrigación de los vasos sanguíneos. Recuerden que tejido epitelial es un tejido avascular que no tiene irrigación, que no tiene presencia de vasos sanguíneos, pero ¿cómo es que está irritado? Porque tiene una comunicación a través de membrana basal con tejido conectivo. Si estoy hablando de tejido conectivo a la vez está conectado con vasos sanguíneos, está conectado con capilares, con venas y arterias que tienen la función de trasladar todas las sustancias que son degradadas en tejido epitelial, pero también cumple la función nutritiva de estar intercambiando nutrientes de tejido a tejido a través de esta comunicación y pues también la difusión de oxígeno. Aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva en donde podemos ver una imagen de tejido conjuntivo laxo. Si se dan cuenta, tienen presencias de fibras de colágeno. Recuerden que el colágeno es un tipo de proteína, tenemos varios tipos de colágeno, 1, 2, 3, 4, así tenemos varios. Y bueno, estas fibras de colágeno en el tejido conectivo laxo están muy separadas y no se ven en grandes proporciones. Tengo presencia de matriz extracelular, estos pequeños huecos de color blanco que ustedes están viendo, y estoy viendo también presencia de células fibroblastos. Ahora me voy con tejido conectivo denso no modelado. El tejido conectivo o conjuntivo denso no modelado, recuerden que cuando estoy hablando de denso es aquel tejido en el cual, a diferencia del laxo, tiene menos presencia de matriz extracelular y va a tener gran cantidad de fibras, que van a estar aplastadas o delimitadas. También las células van a estar como aplanaditas, pero bueno, lo vamos a clasificar en dos: no modelado y modelado. ¿Cuál es el modelado? Es este tipo de tejido denso que es irregular y por lo general no contiene todas las fibras de colágeno. Sobre todo contiene fibras de colágeno, perdón. Y bueno, las células van a estar dispersas, ¿no? Van a estar pues a todo lo largo del tejido. Y normalmente pues son de un solo tipo. En este caso solamente voy a encontrar en tejido conectivo denso no modelado, voy a encontrar solamente fibroblasto. Y bueno, este tejido también va a contener, como estamos hablando de denso, escasez de sustancia fundamental, escasez de matriz extracelular. Ojo, vamos dando las diferencias: denso, matriz extracelular escasa; laxo, matriz extracelular con mucha cantidad, ¿sí? Estoy hablando de no modelado, solo presencia de fibroblastos, todas las fibras están contenidas de modo irregular y bueno, no contiene matriz extracelular o es muy escasa. ¿Cuál es la función del tejido conjuntivo no modelado? Bueno, que las fibras se van a organizar y van a estar orientadas a diferentes direcciones. Por eso su término irregular o no modelado, porque las fibras no van a tener una sincronización, no van a estar ordenaditas, sino que van a estar dispersas por todo el tejido. ¿Y cuál es la función de este tejido? Que resisten las fuerzas tensoras. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que esté opresionando o haciendo presión en ese tejido, este tejido va a resistir esa fuerza tensora. ¿Por qué? Porque va a actuar como protección sobre órganos y sobre ciertas estructuras importantes que van a dar este tipo de textura, este tipo de fuerza para que el órgano no se deforme. Por lo tanto, este tejido cumple la función de resistir a fuerzas tensoras. Estoy hablando de tejido conjuntivo denso no modelado. Aquí tenemos una imagen y si se dan cuenta, tenemos la presencia de matriz extracelular, pero bueno, es escasa a comparación del laxo.
aunque sí existe, ¿verdad? Estoy diciendo que las fibras, el tejido conectivo laxo no modelado tiene fibras, pero que se dirigen a varias direcciones. De ahí tenemos la presencia de células fibroblastos, que permiten o tienen la función tensora, la función de tensar o de no permitir que un órgano se deforme, ¿sí? Hacia una presión, hacia el órgano como tal. Ahora me voy con tejido conectivo denso modelado. Y bueno, este principalmente tiene la función de tendón, de formar tendones, de formar ligamentos y de la aponeurosis. Y bueno, al igual que en el tejido conjuntivo, pero denso, irregular o no modelado, pues las fibras del tejido van a estar con características principales, van a estar formando este tejido por fibras de colágeno, pero hay poca presencia de matriz extracelular. Pero las células se van a encontrar aplastadas con un patrón organizado. A diferencia del no modelado, estas sí van a tener haces de fibras organizadas, pero tenemos las mismas características que el no modelado. Poca presencia o baja presencia de matriz extracelular y presencia de fibras de colágeno. Aquí tenemos una imagen en donde podemos apreciar que tenemos tejido conjuntivo modelado. ¿Qué quiere decir? Que vemos redes de fibras como tal. Bueno, aquí está la imagen, pero aquí en el circulito ya se las ponen aumentada. Vemos una red de fibras y precisamente las células se encuentran aplanadas, se encuentran aplastadas. Esos puntitos que ustedes están viendo de color violeta, de color morado, estoy hablando de fibroblastos. Y las fibras de colágeno, ustedes las ven como estas pequeñas onditas y están aplastadas o se aplanan, pero se ve una cierta organización en el tejido. Y bueno, recuerden que también tienen una función de resistencia en tendones, en ligamentos y bueno, principalmente presencia de fibras de colágeno. Me voy a la siguiente diapositiva. Aquí vemos otro ejemplo de tejido conjuntivo modelado y estoy viendo lo mismo, presencia de células aplanadas pero organizadas y también presencia de fibroblastos y presencia de fibras de colágeno. Me voy ahora con tejido conjuntivo especial y como ya les dije anteriormente, el tejido conjuntivo especial va a estar dividido en 5: adiposo, hematocitopoyético, que estoy hablando que se encuentra en la médula ósea, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Esos serían tejidos conjuntivos especiales, pero no voy a estar hablando de cada uno de ellos en este video. Después, más adelante, vamos a ver cada uno de estos. En la clasificación es lo que les acabo de decir. Tenemos la clasificación de adiposo, hematopoyético, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. Aquí está la imagen que les mostré con anterioridad al inicio de estas diapositivas, que les dije que no iba a estar hablando de ellas en este momento, sino que iba a, pues y más que nada, a tratarlo más adelante. Y tenemos aquí este tipo de tejido. En la primera imagen tenemos un ejemplo de tejido conjuntivo, una imagen clara de tejido conjuntivo. Este sería un tejido conjuntivo laxo por la presencia de matriz extracelular. Estoy viendo líneas delgadas de fibras de colágeno y estoy viendo la presencia de fibroblastos. Y bueno, el segundo sería un tejido cartilaginoso, un tejido conjuntivo especial cartilaginoso. Después tengo un tejido conjuntivo especial óseo que tiene presencia de osteocitos, pero bueno, voy a estar hablando de esto en otro video. Y finalmente tenemos un tejido conjuntivo especial adiposo. Ok chicos, de ahí seguimos con el tema de fibras. Recuerden que al principio de esta presentación o al comienzo, pues yo dije que el tejido conjuntivo constaba de 3 fibras y estoy hablando de fibras de colágeno, elásticas y reticulares. Esos serían los 3 tipos de fibras que componen el tejido
conjuntivo. Recuerden que la característica del tejido conjuntivo es la presencia de fibras, de estos tres tipos de fibras, y también la presencia de células y de matriz extracelular. Células como cuáles: fibroblastos y fibrocitos. La clasificación, como la acabo de decir, tengo fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Voy a empezar hablando sobre fibras de colágeno. Y bueno, estas fibras más que nada se encargan de dar resistencia y ayudar al órgano a que no se comprima. Necesita de fibras de colágeno para esta función, para que el órgano no se aplaste como tal y permita la distensión del órgano como tal, pero que no lo comprima o lo aplaste del todo. Y cuando las fibras de colágeno se unen, forman una fibrilla colágena a través de un proceso que se llama fibrogénesis. Bueno, no voy a hablar ahorita de este proceso como tal, pero ¿cuál sería la característica de las fibras de colágeno? Que dan resistencia y permiten que el órgano no se comprima. Y bueno, cuando se juntan, se forman una red de fibras de colágeno llamadas fibrilla colágena. Las fibras de colágeno son degradadas por un tipo de proteínas que se llaman proteínas MMP. Estas proteínas se llaman metaloproteinasas de matriz. Y bueno, estas proteínas se van a encargar de degradar las fibras de colágeno una vez que se regeneran constantemente y se degradan y se van a romper estas fibras de colágeno, ya sea por fagocitosis a través de la función de los fibroblastos, y también de la presencia. Si estoy hablando de fagocitosis, también estoy hablando que intervienen los lisosomas al degradar el colágeno y al ingerirlo, tanto romperlo como ingerirlo. En la siguiente imagen voy a estar presentando cómo se verían las fibras de colágeno. Y si se dan cuenta, las fibras de colágeno tienen, se ven más gruesas que ahorita lo vamos a ver, que las siguientes fibras. Entonces, recordando, la clasificación de las fibras son 3: colágenas, reticulares y elásticas. Si estoy hablando de la función de las fibras de colágeno, principalmente dan resistencia al órgano para que no sufra para que no lo aplaste como tal. Si hay una fuerza tensora, el órgano no se comprima. Y bueno, cuando las fibras de colágeno se juntan en redes, se le forman algo que se llama fibrilla colágena. Y para degradar o para eliminar ciertas fibras colágenas, son degradadas a través de unas proteínas que se llaman MMP y que también pueden ser eliminadas a través de la ruptura del colágeno gracias a fagocitosis o también en los lisosomas. Si estoy hablando, ahora me voy de fibras reticulares. Y bueno, estas fibras reticulares se ven y se llaman así porque forman redes compuestas. De hecho, la palabra reticular viene de la palabra red. Cuando ustedes escuchen este término, fibras reticulares, tengan presente que se llaman así porque van a formar redes. ¿Y redes de qué? Redes de fibras compuestas principalmente por colágeno del tipo 3. Yo les dije anteriormente que tenemos varios tipos de colágeno. Si estoy hablando de colágeno, es un tipo de proteína, pero bueno, no me voy a meter ahorita en eso porque estaremos hablando de bioquímica y ese es otro curso y otra materia como tal. Pero si estoy hablando de colágeno aquí en histología, te sirve saber que hay más o menos 20 y tantos tipos de colágeno, y el colágeno es un tipo de proteína que a la vez forma una fibra. Y bueno, volviendo con las fibras reticulares, dan sostén y fijan a las células del tejido conectivo y dan esta apariencia de red como tal. También las voy a encontrar en las primeras etapas de cicatrización por ejemplo, del tejido epitelial o de la epidermis en la piel. Y bueno, también es un tipo de fibras o de tejidos inmaduros. Los puedo encontrar ahí y se empiezan a formar. Más que nada voy a encontrar estas fibras reticulares en células inmaduras o tejidos inmaduros que se van a empezar a formar. Aquí tengo una diapositiva con un ejemplo de este tipo de fibras reticulares
que vemos con las flechitas señaladas. Vemos las fibras reticulares que forman esta red de fibras de colágeno 3 y bueno, ayudan a un sostén y se encuentran o las veo en las primeras etapas de cicatrización como tal. Ese sería un ejemplo de fibras reticulares. De ahí estoy hablando o voy a hablar de fibras elásticas, y este tipo de fibras proporcionan a los tejidos dos características fundamentales: la elasticidad y la capacidad de distensión. Cuando hablo de elasticidad, imaginemos que tengo una liga y cuando yo estiro la liga vuelve a su estado normal. Eso se llama elasticidad, y distensión, que tiene pues la capacidad de volverse a la misma forma de origen. Y bueno, ¿en dónde se encuentran estas fibras elásticas? Se van a encontrar principalmente en venas, en arterias grandes como carótida y aorta. ¿Por qué? Porque permiten también que se deformen, permiten la deformación de este tipo de arterias para que pase la sangre. Y bueno, estas fibras se van a juntar también con las fibras de colágeno para no estirar demasiado el órgano y que pierda, por lo tanto, la función de elasticidad y de distensión. El órgano necesita volver a su estructura o a su forma particular para que no se creen problemas durante la función. Entonces, si estoy hablando de fibras elásticas, son aquellas que proporcionan al tejido la característica de distensión y elasticidad. ¿En dónde encuentro fibras elásticas? Las voy a encontrar en arterias grandes como carótidas o la aorta. Y bueno, estas fibras se juntan con las fibras de colágeno. Las fibras elásticas son sintetizadas o creadas por los fibroblastos. Y bueno, o también por las células musculares lisas que están en los vasos sanguíneos. Si hablamos de la proliferación o en este caso cómo se empiezan a formar las fibras elásticas, se empiezan a formar gracias a los fibroblastos y a las células musculares lisas. Aquí tenemos una imagen en donde vemos las fibras elásticas, y si se dan cuenta tienen esta forma como de ondita, y recuerden que se unen con las fibras de colágeno, que las fibras de colágeno están teñidas de un turquesa, están teñidos ahí como un violeta. Y bueno, necesitan estar juntas para brindarle esta forma de que el órgano vuelva a la forma original que tenía. Les dije que si estoy hablando de las fibras elásticas, las voy a encontrar en arterias grandes. En carótida, la encuentro en aorta, en subclavia, por ejemplo, y en arterias elásticas. Y más que nada son este tipo de arterias como tal elásticas que permiten el paso de la sangre. Recordando, tenemos tres tipos de fibras: fibras reticulares de colágeno y fibras elásticas. De colágeno dan resistencia a ciertos órganos y bueno, hacen que un órgano se tense o se comprima, y bueno, también si hay una fuerza tensora arriba de este órgano. Y bueno, está formado principalmente por colágeno, por un cierto tipo de colágeno, y cuando se juntan forman fibrillas y bueno, pueden ser descompuestas por proteínas MMP. Las fibras reticulares casi no se ven o son muy difíciles de ver, pero están compuestas por colágeno tipo 3 y van a dar sostén y a fijar a las células, y las encuentro en las primeras etapas de maduración o de formación de una célula, por ejemplo para cicatrización. Y por último, las fibras elásticas son aquellas que me permiten que los tejidos, en este caso, tengan elasticidad y distensión y que un órgano no se deforme del todo al juntarse con las fibras de colágeno. Eso sería todo por el tema de tejido conjuntivo. Espero que te haya servido. Cualquier cosa puedes consultar el libro de histología de Ross, séptima edición, en las siguientes páginas que te dejo aquí abajito, y también te dejo un link para que puedas consultar más información acerca de este tema. Te quiero dejar por último, en la parte de abajo, en la cajita de información, vas a encontrar un cuestionario el cual puedes ir resolviendo solamente
Es de 5 preguntas en el cual pues vamos a ver si entendiste el tema, si tienes alguna duda, solamente para que pruebes tu capacidad de haber entendido este tema. Recuerda que puedes pausar el video, puedes hacer anotaciones y dejarme tus preguntas si tienes alguna duda. Nos vemos en un próximo video, les agradezco y nos vemos en la siguiente.